Ahí estamos empezando a grabar. Y lo que les decía es el repaso de algunos de los contenidos que vieron la clase pasada, que me parecen interesantes para poder mejorar el conocimiento de lo que viene ahora o lo que viene en esta clase particular de hoy. Tiene que ver con esto, ¿no? Esto lo van a ver repetidas veces. Eh, la transformación, ¿no?, a la izquierda que tenemos de los factores o recursos productivos y hacia la derecha, perdón, esa transformación que terminan siendo objetivos o resultados productivos, conllevan lo que llamamos ¿no?, una múltiple cantidad de acciones que van a hacer que esos factores a la izquierda se transformen en algo diferente, en algo distinto, en un objetivo o un resultado productivo, y que todas esas acciones van a llevar a un costo, ¿está bien? Y lo que decía la definición dice toda vinculación coherente entre el objetivo o resultado productivo y los factores necesarios para lograrlo. Seguramente con Marcelo también habrán tratado de entender, ¿no?, esta coherencia que debe existir para que podamos considerar que esas acciones que transforman factores hacia objetivos o resultados productivos finales tienen que tener una coherencia. No podemos decir que todo es costo si no encontramos esa coherencia, ¿está bien? Entonces, eso también me parece interesante, lo van a ver seguramente en la práctica, o en las primeras seguramente lo habrán visto en algunos de los ejercicios tal vez más simples y más básicos, pero creo que es interesante entenderlo. La que sigue también me parece que es importante, esta relación o no relación en realidad entre el costo, el valor y el precio, que son cosas que son claramente diferentes. Uno puede generar valor sin tener o mucho valor sin tener mucho costo, por decir una forma, y ese costo generalmente también debería poder trasladarse, ¿no?, al precio de nuestros productos. Después, en clases siguientes, vamos a ver más de lo que tiene que ver con márgenes, con ganancias, cómo calculamos eso. Pero esto creo que también, esta diapositiva marca algo que para mí es sumamente interesante también en el contexto en el que estamos hoy, donde los costos, y hoy ya no es un tema exclusivamente de Argentina, ¿no?, donde los costos van a subir. Lo que está sucediendo hoy con la guerra entre Rusia y Ucrania es que los costos de los commodities principalmente son los que se dispararon a partir de la guerra. Costos, no sé, barril de petróleo por encima de los $100, la soja por arriba de los $600, bueno, todo lo que tiene que ver con los commodities disparados, obviamente eso es parte de los costos, y vamos a ver también, no hoy, pero en la siguiente clase, lo que tiene que ver con la acumulación de los costos, pero obviamente esos costos después se tienen que trasladar de alguna forma al precio, porque si no lo trasladamos al precio y nuestro costo sube y nuestro precio no sube, obviamente el margen, que de alguna forma es la diferencia entre el precio de venta y los costos que tuvimos, se achica o puede llegar a ser negativo. Entonces, interesante que podamos entender hoy cómo todo lo que está sucediendo en el mundo tiene alto impacto o puede llegar a tener alto impacto en precio, y no así tanto tal vez en el valor, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos o manufacturamos un producto en específico, puede ser que le demos un valor agregado muy alto, ¿no? Y acá es donde, por ejemplo, entran en juego, y creo que es un buen ejemplo por lo que está sucediendo hoy, las marcas de lujo. Las marcas de lujo hoy, o siempre de alguna forma, generaron mucho valor. Entonces, hoy cuando uno, y voy a dar un ejemplo para mujeres, un ejemplo para hombres seguramente, o que por ahí les gustan los dos, pero en el caso de una buena cartera, no sé, una cartera de Hermès, una cartera de Vuitton, eso tiene un alto valor, más allá que seguramente tiene un alto costo de manufactura, pero la generación de valor ahí es muy, muy grande. ¿Por qué? Porque hay una marca atrás que hace que una cartera que pueda tener un costo de $200, $500, y pues veremos que también entre los costos habrá que sumarle todo lo que tiene que ver con marketing, no solamente el producto en sí, pero 200, 300 con un precio tal vez de mercado de 3.000, 5.000 o lo que sea. Entonces ahí se genera un alto valor, más allá del costo que tiene esa mercadería. Puede ser que esa misma cartera sin el logo de Vuitton valga esos mismos 300, 400 de costo, y sin embargo, si no tiene el logo de Vuitton, el precio va a ser no de 3.000 o 5.000, va a ser de tal vez $100 más lo que fue el costo, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos una buena diferencia entre lo que tiene que ver con valor, precio. Hay otros, obviamente, ejemplos en la parte de lujo, en los autos también, ¿no?, donde hay listas de esperas para comprar una Ferrari hace mucho tiempo. Eso va parte del valor que genera la marca, y la escasez, obviamente, genera esa concepción de valor, más allá del producto, obviamente, pero que se diferencia mucho del precio. ¿Y a qué voy con esto? Es que
seguramente hoy, con la situación que se está viendo de aumento de costos y aumento de inflación, que son, obviamente están relacionadas, van a poder defender mucho mejor su valor y su precio, aquellas marcas que justamente tienen mucho valor agregado, ¿no? Entonces, no es lo mismo esa cartera con una marca que no vale, que aumenta sus costos y que va a tener que aumentar el precio, que una marca de lujo, donde puedes obviamente defender mucho mejor un aumento en precio que otra. Entonces creo que esto también es interesante para que puedan ver lo que puede llegar a suceder hoy en el mundo con estos incrementos. De nuevo, hoy muy puntual con lo que está pasando con la guerra, pero ya casi y para Argentina endémico el tema de inflación. Entonces también creo que es importante que lo vean no solamente por lo que pasa puntualmente hoy, sino con lo que está pasando en Argentina constantemente, o por lo menos hace muchos años, que es el gran problema que tenemos, que es el costo inflacionario, ¿no? Yo no quise llamarlo costo inflacionario para no confundirlos, pero es justamente eso, ¿no? En definitiva, los precios de los insumos van subiendo y eso hay que trasladarlo a precio, muchas veces solamente a precio y no conlleva un incremento de valor, ¿no? Algo que nosotros compramos que sigue siendo lo mismo, pero que hoy tiene mayor precio simplemente porque lleva mayor costo. Entonces, importante creo que para que analicemos en el contexto en el que estamos estas situaciones. Y también para que entiendan que todo esto varía muy rápido, ¿no? Así como les digo hoy que el precio del petróleo vale 100, bueno, obviamente el petróleo es otro commodity que tiene su fluctuación y tiene un precio de mercado. Cuando fue la pandemia, recuerdo, ya parece hace mucho tiempo, pero 2020, cuando empezó todo, la paranoia de que no se sabía qué era, que no se sabía dónde terminaba, el precio del petróleo, el futuro del precio del petróleo llegó a tener precios negativos, ¿está bien? Entonces, y para no andar demasiado, pero todos estos commodities tienen precios futuros, ¿está bien? O sea que uno puede fijar un precio hoy de lo que quiere pagar de la soja, del petróleo, a una X cantidad de tiempo. Cuando fue el 2020, el precio futuro del petróleo se desplomó tanto porque se pensaba que no iba a haber producción por mucho tiempo, que llegó a ser negativo. Y de ese negativo hoy estamos a un precio positivo de $100. Entonces, para que entiendan cómo todas estas fluctuaciones son sumamente importantes y tienen alto impacto en lo que estamos estudiando, ¿está bien? Y eso los libros no lo dicen, por eso me gusta recalcarlo, porque es así, no van a leer un libro donde digan inflación, porque los libros generalmente no hablan de inflación, solamente en Argentina es un problema, y hoy en todo el mundo. Con lo cual creo que en esto nosotros, los profesionales argentinos, tenemos un diferencial que sabemos lidiar con inflación hace mucho tiempo, con lo cual sabemos lidiar con inflación a diferencia de otros países que no la tienen. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido inflaciones históricas de 1,5%, 0,5%, 2%, 2,5% anual, y el año pasado solo con casi 7%, que es un valor altísimo para Estados Unidos. No creo que esto siga, obviamente, en esos valores tan altos, pero sí seguramente va a costar bajar esa carga inflacionaria por todas las emisiones que han habido, ¿no? El reparto de cheques en Estados Unidos por el tema de pandemia fue grande y todo eso obviamente se traduce en inflación. Historias conocidas en Argentina, ¿no? Cuando uno empieza a emitir moneda o repartir cheques, planes, lo que sea, sin un sustento atrás, sin una base monetaria coherente, se traduce en inflación. Bueno, eso para que estemos de nuevo atentos a que esto los libros no lo dicen y el contexto en el que estamos me parece que amerita que lo podamos repasar. Después habrán visto la teoría general del costo, esto también, esto ya lo vimos, no lo voy a explicar ahora, pero siempre, y para destacar el componente físico y el componente monetario, siempre vamos a entender, o deberíamos poder entender cada uno de ellos por separado. Y después habrán visto también estos 7 conceptos básicos que tienen que ver, ¿no? De lo que llamaban 7 conceptos básicos de los costos, donde volvemos a ver esta transformación de las acciones, de los factores hacia objetivos productivos, la creación de valor. Bueno, no me quiero detallar acá o no me quiero poner en detalle sobre esto que lo han visto. Sí vamos a ir ahora bueno, y antes sí, esto también es sumamente importante, pero lo vamos a ver ahora, la categoría de los costos, esa diferencia entre costos variables y costos fijos, que más allá que las definiciones pueden ser un poco complejas, creo que en la realidad misma ustedes los viven, ¿no? Los variables son esos que van variando justamente cuando tenemos variaciones
en la cantidad de los productos, y los fijos obviamente se mantienen fijos, más allá de lo que esté haciendo o no haciendo. Y también, sumamente importante, más allá de esto, los directos e indirectos, los fijos y variables, de lo que fue, por ejemplo, pandemia, ¿no? Toda pandemia con inmovilización completa de algunas fábricas o de algunas actividades, donde el modelo, donde los costos de alguna forma tenían una gran preponderancia, sean fijos o sean variables. Si era variable, obviamente, las empresas dejaron de producir, esos costos de insumos que necesitaban para producir no estaban, pero sí los costos fijos, aquellos costos que no podemos o que no varían de acuerdo a la variación en la productividad, siguen estando, y por eso muchas empresas quebraron, ¿no? Y muchas se tuvieron que reconvertir. También me parece, y siempre lo menciono, un ejemplo claro de esto, de los costos fijos, eh, y lo que pasó. Yo siempre fui usuario de Hertz, por ejemplo, la rentadora de autos, y dentro de la pandemia entró a lo que se llama Chapter 11, que es quiebra, y obvio, una empresa que tiene autos físicos activos dentro de su compañía, cómo logra costear un cierre de aeropuertos a nivel mundial, y obviamente su principal negocio es el alquiler de autos en los aeropuertos, o alquiler de autos en las ciudades. Pues la gente que alquila es generalmente la gente que va a trabajar de un lado a otro o de turista, y eso se cerró. ¿Qué pasó con esta empresa? Tenía miles de autos, y esos miles de autos son propios de la empresa. Entonces, en ese formato de compañía donde tenés altísimos costos fijos, llamémoslo, porque siguen estando, más allá que los alquile, los sigo teniendo, son empresas que quebraron, ¿no? Después se vuelven a reconvertir. Obviamente en Estados Unidos es algo más sencillo todo el tema de financiación, y la quiebra ya no es como la quiebra en otros países. Pero fíjense qué diferencia hay entre ese modelo de servicio, puede ser entre comillas, de alquiler de auto o de transporte, con lo que puede ser Uber o Cabify, donde no tienen activos, por lo menos de ese tamaño, y físicos y fijos. ¿Está bien? Ahí se puede cortar un servicio, obviamente con estructuras gigantescas atrás de desarrollo y demás, pero no hay autos, no hay modelo de negocio donde tengan tal cantidad de activos fijos. Y el mundo en sí, los negocios del mundo, creo que están tendiendo un poco a esto, ¿no? Bajar la cantidad de lo que tiene que ver con activos físicos y fijos, que tienen un alto costo, ¿no? El servicio en sí es mucho más barato que mantener estructuras costosísimas fijas que siempre están, a diferencia de otras que pueden ser variables. Bueno, ahora sí entramos a lo que tiene que ver con modelos de costeo. Vamos a ver qué dice acá, que los modelos de costeo se definen por la consideración de la necesidad de los factores para lograr el objetivo. Esto ya lo vieron antes, es parte de la definición de costo, ¿no? Esa necesidad para lograr el objetivo final. Entonces, acá vamos a empezar a ver una primera pregunta, y en base a esta primera pregunta vamos a definir dos tipos de modelos de costeos. Si nos hacemos la pregunta de cuáles son esos factores necesarios, podemos definir dos tipos de modelos. De nuevo, cuando nos hacemos la pregunta de cuáles, y dice, uno es el modelo de costeo completo. Y en este modelo de costeo completo es que consideramos a todos los recursos usados en el proceso. Y hay otro que se llama modelo de costeo variable, donde en la pregunta de cuáles factores son necesarios, la respuesta es que son los sensibles a los cambios de volumen. Entonces, fíjense que, de nuevo, más allá que vamos a ver que este gráfico puede ser un poco más complejo de los que vieron antes, sigue siendo la base de lo que vieron en las primeras diapositivas, ¿no? A la izquierda los factores que estamos usando, y a la derecha, de alguna forma, la transformación de esos factores hacia objetivos diferentes. Y en el medio, todas las acciones, ¿no? Toda esa transformación de los factores hacia el objetivo, que en definitiva tiene que ver con los costos. Entonces, en el primer modelo de costeo completo, recuerden que nos hacíamos la pregunta de cuáles son los factores considerados necesarios, y decíamos que todos los que usamos en el proceso. Entonces, tanto variables como fijos, o tanto costos fijos como costos variables, van a ser parte de lo que consideramos el costo de ese objetivo que queremos obtener. ¿Está bien? En cambio, en el segundo modelo, que es el modelo de costeo variable,
lo que decimos es que solamente cuando nos hacemos cuenta de cuáles son los factores necesarios, solamente decimos que son aquellos variables. Esos son los que entendemos deberían asociarse al costo del objetivo obtenido. Y el tema es qué hacemos con los otros costos, ¿no? Que también los tenemos. Y acá también creo que esto es importante para que ustedes entiendan. Cuando hablamos de modelos de costeo, mejor dicho, voy a tratar de no anticiparme, ¿qué hacemos con los otros costos, que son los fijos? Bueno, esos costos los vamos a, de alguna forma, imputar a lo que llamamos mantenimiento de estructura. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la diferencia entre uno y otro es que en el primero, que es el completo, consideramos costos variables y costos fijos como parte de los costos necesarios para obtener el objetivo. En el segundo, que es el modelo de costeo variable, decimos que los variables son los que son los necesarios para obtener el resultado y los fijos los llamamos mantenimientos o costos de mantenimiento de estructura. Lo que les quería decir antes, y no me quería anticipar, es que acá siempre viene la gran pregunta, bueno, entonces, o creo, viene la gran pregunta de, ¿hay un costo que es más barato? ¿En un modelo de costeo me sale más barato hacer algo que en el otro? No, claro que no. Los costos siguen siendo los mismos, los costos totales siguen siendo los mismos. La diferencia es que en un modelo de costeo yo asumo que los dos costos son parte o son necesarios para lograr el objetivo, y en el otro tengo esos mismos dos costos, nada más que yo considero que los variables son aquellos necesarios para obtener el objetivo, y los fijos los imputo a lo que llamamos mantenimiento de estructura. ¿Está bien? Pero siempre están los dos costos en el final. Y acá también, interesante e importante, es que cuando veamos un poco más la visión financiera de esto, es yo termino pagando lo mismo de mi bolsillo en ambos modelos de costeo, llamémoslo. La diferencia es que en uno imputo todo al objetivo final y en otro imputo solamente la parte variable al objetivo final. ¿Está bien? Después, más allá de estos dos modelos, completo y variable, podemos darnos otra segunda pregunta. Hay una pregunta, dice, ¿el modelo completo es en el cual los costos fijos son los necesarios? Disculpen que se me fue la pregunta, voy a leer la pregunta. ¿El modelo completo es en el cual los costos fijos son los necesarios para lograr el objetivo? Sí, correcto. El modelo completo asumimos que tanto variables como fijos son necesarios para lograr el objetivo. Es así. Si quieren volvemos. A esta diapositiva. Tanto variables como fijos son necesarios para la obtención de ese objetivo final. ¿Qué ejemplo práctico de esto? O sea, imagínense que para hacer, no sé, un reloj tengo 500 de variable y 100 de fijos. Bueno, el modelo de costeo completo vamos a sumar los 500 de variable y los 100 de fijos. Los 600 es el costo de mi reloj. En el de abajo tengo los mismos, 500 y los 100 fijos. Nada más que el costo de mi reloj va a ser 500 en este modelo variable y otros 100 pesos van a ir al costo de mantenimiento de estructura. ¿Está bien? Los 600 los tengo igual, eso es lo que les quería decir antes, ¿no? Nada más que en uno mi reloj costó 600 porque tomo todo para costearlo, y en el otro me costó 500, pero hay 100 más que van a mantenimiento de estructura. A mí me preguntan si igualmente se considera cuando se quiere poner un precio al producto. Es una buena pregunta, y sí, debería contemplarse para poner el precio del producto, pero ¿cuál es justamente uno de lo que se debería poder lograr obtener con este, sí, hablando del costo de mantenimiento? Sí, ¿cuál es justamente una de los objetivos de empezar a ver estos modelos de costeos? La verdad que en algunos casos, cuando tenemos productos muy disímiles o alta cantidad de productos o plantas muy grandes, tal vez en un modelo de costeo completo podemos caer no sé, en un error de imputar todo un costo fijo alto de estructura o de planta, de almacenamiento a un solo producto. O imagínense, por ejemplo, una empresa que arranca recién, ¿no? O una pyme que arranca recién y que dice, bueno, mi plan de acá a 2 años es hacer, no sé, relojes, computadoras y tablets. Bueno, empiezo con los relojes. Imagínense que esos costos fijos van a ser siempre parecidos, ¿no? Porque el costo fijo de la planta, de la estructura, de las máquinas y demás es el mismo.
Imagínense si yo costeo, o si le pongo, hago el pricing del producto, asumiendo que todos esos costos fijos los tengo que recuperar. Tendría costos totales del producto altísimos y evidentemente yo no podría ponerle un precio a mi primer producto que lanzo, que es un reloj, tratando de alguna forma de absorber un modelo de costeo completo, ¿no? Entonces, si yo me tomara en cuenta como un costeo completo para, por ejemplo, una fábrica que recién arranque, que sabemos que tiene proyección de ir creciendo y demás, y quisiera que todo ese costeo completo, y precio obviamente, para tener un margen, sea mayor a todo ese costeo completo, y bueno, voy a tener un producto que voy a querer vender, pero no me lo va a comprar nadie, ¿no? Porque yo quiero absorber un montón de costos fijos en el precio de un producto, sabiendo que la planta va a tener miles de productos más adelante, hoy no lo voy a poder trasladar. Entonces ahí tengo un sesgo si uso, por ejemplo, un modelo de costeo completo y quiero de alguna forma tener un margen positivo sobre lo que estoy haciendo. ¿Cuál sería la mejor opción tal vez? Es decir, bueno, costeo variable, y digo, bueno, recupero el margen de lo que me cuestan las piezas de reloj y una parte tal vez de los costos fijos o el costo de mantenimiento de estructura. ¿Está bien? Pero creo que es una buena pregunta justamente para entender esto, ¿no? Cómo uno y otro me dan una versión diferente del costo y cómo me pueden ayudar uno y otro modelo para poner un precio a lo que estoy vendiendo. Y tiene que ver también mucho con esto, ¿no? Con el tamaño de la empresa, la maduración de la empresa, la cantidad de mantenimiento de estructura que tenemos. Muchas empresas tal vez deciden que parte del mantenimiento de estructura, o sea, parte del costo fijo, no debería estar dentro de lo que es el costo del producto. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Después vamos a ver lo que tiene que ver con otros modelos de costeos que se realizan de forma diferente. Pero de alguna forma u otra, siempre en la línea final del balance, digamos, vamos a tener el mismo número. Hayamos costeado como hayamos costeado o como imputemos los costos, va a ser el mismo número, pero sí está claro que para hacer un buen pricing de algo, esto nos sirve. También los distintos modelos nos sirven. Voy a preguntar otra cosa. Dice, en la práctica estamos viendo un caso de un taxi, la patente y mantenimiento del auto irían al mantenimiento de estructuras el costos fijos en un modelo de costeo variable. Sí, es buena la pregunta. Sí, deberían ser parte de lo que es fijo en el costeo. En realidad los dos, ¿no? En ambos dos modelos son costos fijos. La diferencia sería que en un modelo completo para vos es todo parte del costo y en un modelo variable la patente y el mantenimiento irían a mantenimiento de estructura, llamémoslo, y no al costo variable. Eh, pero ambos costos, en ambos modelos, digamos, la separación entre variable y fijo es la misma. Por eso acá también tengan cuidado con esto, ¿no? La concepción de variable o fijo es la definición que vimos antes, ¿no? Uno varía de acuerdo a la cantidad que hacemos, el otro no varía. Esa es la definición. Con lo cual, la clasificación entre variable y fijo es igual. Lo único que hacemos es que cuando imputamos al costo, en uno lo pongo todo en el costo y en otro lo separo. El variable va al costo del producto obtenido y el otro, el fijo, va a mantenimiento de estructura. Pero la diferenciación entre variable y fijo es igual en ambos modelos. Es un concepto anterior, la clasificación entre variable y fijos. ¿Está bien? No sé si está claro esto, los dos puntos anteriores, si no me vuelven a preguntar. Pero creo que justamente esto nos debería servir para entender mejor cómo es la composición y justamente para entender mejor cómo debería ser después el pricing de cada uno de los productos. Bueno, siguiendo con los modelos, después podemos hacernos otra pregunta para hacer otra clasificación, que es la siguiente. En vez de cuáles, nos preguntamos cuánto de cada factor se considera necesario. Y acá hacemos una aclaración de que hablamos de componente físico y también de componente monetario. En un modelo decimos solamente la cantidad real usada, y esa cantidad real usada, obviamente dice ex post, porque la real usada la vamos a saber cuando terminamos de hacer el producto. Y en otro modelo, a la pregunta de cuánto, decimos es la cantidad normal pautada o ex ante, que es el modelo de costeo normalizado. Van a escuchar también que el normalizado puede llamarse, y lo van a escuchar como presupuesto o estandarizado, pero tiene que ver con esto, es cuánto habíamos dicho que íbamos a usar de un factor. En el otro es lo que realmente usé. Y de nuevo, acá estamos de alguna forma entendiendo
que tenemos que considerar tanto obviamente componente físico como componente monetario. Y acá también hay un buen punto, ¿no? Porque en contextos inflacionarios, obviamente, la cantidad física o el componente físico no tiene un impacto, ¿no? En inflación. O sea, yo uso 4 neumáticos para armar un auto sedán y son 4 neumáticos de componente físico. Ahora bien, ¿qué puede suceder? Que en el componente monetario yo haya previsto que cada neumático vale 5.000 pesos, pero después esos 4 neumáticos me pueden valer en vez de 5.000 o 4.500 o 7.000. Entonces, en contextos inflacionarios tenemos también un impacto que no ayuda, si quieren, a que esto sea más sencillo. Porque obviamente el físico es el físico y acá no hay inflación sobre el físico, pero sí hay sobre la parte monetaria. Entonces, mis costos pueden variar mucho por la parte monetaria y no tanto, o no deberían variar tanto por la parte física. Obviamente, sí puede variar por la parte física porque, no sé, rompí algo, mi máquina falló, tuve más desperdicios o lo que sea, entonces tengo una variación del componente físico. Obviamente no tiene que ver con inflación, tiene que ver con desperdicios o ineficiencias o mejoras, porque también puede ser a favor, pero en el componente monetario, en contextos como estamos, lo hace más complejo, ¿no? Así que también interesante que puedan entender esto, ¿no? Que a veces algo o un costo se puede disparar eh, por cómo sucede, por la inflación, mejor dicho. Me preguntan si en contexto inflacionario es mejor usar un resultante u otro. La verdad que no, la verdad que no es mejor uno y otro, y vamos a ver por qué. En realidad van a dar informaciones diferentes y en el normalizado, más allá que vos estés usando algo que es estándar, eh, también te va a permitir después comparar, ¿no? Con lo real y entender si esa diferencia qué es, si es una diferencia que tiene que ver con inflación o si es una diferencia que tiene que ver con ineficiencias o con qué tiene que ver. Pero la información es diferente, no significa que es mejor usar uno u otro. Eh, lo que sí también, y acá les aclaro, lo que suele suceder muchas veces en Argentina es que uno puede tener un costeo resultante normalizado con inflación, pero cuando uno va previendo ya que la inflación en algún producto, y en el contexto de nuevo en el que estamos viviendo, en Argentina principalmente, cuando vemos que algún producto del que estamos usando aumentó el precio, que lamentablemente acá hay aumentos de precios que pueden ser hasta semanales, y yo soy más viejo, mucho más viejo que ustedes, viví una partecita de lo que fue la hiperinflación, era chiquito, claro, pero en la hiperinflación variaban los precios por hora. Hoy, por suerte, no estamos en ese contexto, pero estamos en inflaciones muy altas, del 50 o más por ciento, hay muy pocos países, creo que 3 o 4 que superan esos valores, en donde, por ejemplo, más allá del modelo que usemos, y más allá del costo que nos dé y que después comparemos tanto resultante como normalizado, o muchas empresas, o muchos pymes, o muchos particulares, todos en realidad, en nuestro modelo de pricing, más allá del costo que me está dando, ya aumentamos, ya le ponemos un costo inflacionario, llamémoslo, sin que ese costo todavía me haya impactado en el producto que estoy costeando. ¿También se entiende esto? Digo, imagínense que yo, no sé, hago productos que tienen que ver con el petróleo, derivados del petróleo, que hay muchísimos, aunque no lo crean, no es solamente combustibles. Hay muchos productos que tienen derivados del petróleo, los plásticos, por ejemplo, tienen derivados del petróleo. Eh, entonces, yo sé que me va a aumentar el barril de petróleo, hoy está a 100 y pasa a 120, más allá que a mí el costo hoy me dio, no sé, con el petróleo a 100 que yo usé en alguno de estos modelos, pero es el que realmente usé y que pagué y costeé, y sé que aumentó el 10% el petróleo, muchas veces lo que sucede es que ya el precio, voy a poner un plus sobre lo que me costó. ¿Por qué? Porque ya me estoy anticipando a un efecto inflacionario. ¿Está bien? Entonces, esa es la complejidad también que tenemos, ¿no? Que más allá de que lo que puedan dar estos modelos, en inflación es tan alta, donde puede ser que me varíe 10% un insumo de un mes a otro, bueno, también es algo que tengo que tener en cuenta y es algo que no lo van a leer en ningún libro. No van a leer que para hacer el pricing y sacar el margen, más allá del modelo que usemos, si tenemos ya disparado uno de los insumos que usamos, bueno, de alguna forma en tu fórmula vas a tener que agregar algo que es efecto inflacionario, futuro.
Y por eso también esa lucha grande que hay si quieren, entre la política hoy o el gobierno y los empresarios, donde el gobierno acusa de alguna forma a los empresarios de especular. Y esto que hablan de especular es básicamente esto, ¿no? Cuando dicen, me estás poniendo la inflación adelantada, me estás asumiendo que esto va a subir, bueno, te costó, no sé, supongamos 50 pesos y lo costeás 50 pesos más de margen y te sale 100, perfecto. Lo que están diciendo es, bueno, como vos ya sabés, te costó 50 y vos querés ganar 50, está perfecto, pero como vos ya sabés que mañana va a aumentar determinado insumo, ya está, no lo pones más 50 más 50 de margen, lo pones 50 más 60 de margen. ¿Por qué? Porque sabes que lo que te costó 50 te va a costar 60 el mes que viene, pero el mes que viene, no este mes. Entonces, esa es la gran disputa también hoy que hay entre el gobierno y empresarios, en donde dicen, donde obviamente el empresario se quiere cubrir, porque con estos saltos uno puede quedar realmente muy descalzado. Pero justamente esos saltos o esas coberturas, sabémoslo, es un ciclo vicioso, porque si yo me cubro todo el tiempo de algo que creo que va a suceder, eh, no haría este salto inflacionario. Acá dicen que dejen de imprimir, sí, obvio, esa es una partecita de lo que puede llegar a ser la solución de un problema, ¿no? Obviamente la emisión monetaria sin base eh, genera inflación, no hay dudas sobre eso, es algo que está probado. El mejor ejemplo es Estados Unidos. Si alguno tiene un amigo en Estados Unidos, lo verán, bueno, o pregúntenle, llevaban cheques de $1.500 por persona en la pandemia, y lo que hacían los americanos era ir a comprar. En una sociedad altamente de consumo, iban a comprar con esos cheques que les daban. De hecho, hay historias o se ven colas en los lugares de lujo, donde la gente, y obviamente hay gente que en Estados Unidos no crean que ese mundo es paradisíaco, que todos ganan fortunas y que todos son lo que uno lee en los diarios o en las grandes empresas, pero un sueldo promedio pueden ser $30.000, $40.000, que en Estados Unidos es poco. Imagínense que le daban esa misma plata, o sea, $30.000 mensuales son, ¿cuánto? 2.000 y pico, $2.500 por mes, y una familia de, no sé, tres personas estaba recibiendo la misma plata sin trabajar, o recibía un subsidio más esa plata, bueno, se la gastaron todas y fue inflación, ¿no? Dejar de imprimir obviamente ayuda a esto. El problema es cuando el país no tiene financiamiento. Entonces, si uno no tiene financiamiento, de cual sea, interno o externo, hay que imprimir. Acá dice Antonella, Estados Unidos, sí, es así. Yo estuve hasta la semana pasada en Estados Unidos. Es increíble la cantidad de pedidos de gente para trabajar en todos los locales. Hay un cartelito que dice Now Hiring. Todos están pidiendo gente. Todos dejaron de trabajar. Yo creo que van a tener que volver. También, ayer estuve con un amigo y me dice, es una locura que está pasando. La gente en un momento se va a acabar la plata que le dieron. En un momento va a tener que volver a trabajar. Sí, obviamente allá los préstamos son a tasas que acá nos volveríamos locos, ¿no? Acá, eh, yo creo, si mal no recuerdo, para que tengan una idea, la deuda promedio, no voy a hablar de la deuda promedio del americano porque es gigante, porque entre hipotecas y ellos hipotecan una o dos veces las casas, puede ser que tengan más de una hipoteca o dos casas, dos o tres hipotecas, hipotecan también, no hipotecan, pero piden préstamos para los estudios, que obviamente son caros allá, o sea, bien endeudados, pero a tasas del 2-3%, obviamente cambia de acuerdo a lo que uno esté comprando, las hipotecas son más baratas y pueden tener 1,5, 2,5 de tasa de interés, pero creo que la deuda promedio en tarjeta de crédito de los americanos es de unos $30.000. Imagínense ustedes si tuvieran una tarjeta de crédito con ustedes, sus amigos, sus padres o gente que por ahí tiene ingresos ya hace varios tiempos. Imagínense si tuvieran $30.000 de deuda promedio en su tarjeta a las tasas argentinas, ¿no? Imposible, sería en 2 o 3 meses uno quiebra. Pero ya están muy acostumbrados a eso, el crédito es muy barato, hay mucho consumo, pero bueno, emitieron con toda la pandemia y se está viendo la inflación. Y realmente se ve en inflación. También habrán visto en algunos casos que el no manejo de inflación hace que, y creo que también fue bastante publicado, en un ticket de un restaurante. Yo no lo viví porque sí viví que los precios están más caros, pero sí en algunos tickets de restaurante pusieron como un concepto de inflación. Creo que era, no sé, lo publicado también, ¿no? En un caso de un
de un menú, llamémoslo, había $2 de efecto inflación y estaba puesto así, inflación $2, porque tampoco sabían cuánto cargar, ¿no? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con no saber cuánto aumentar. Y así como pasa esto del 10% o del 7% que tuvieron, hay mucho producto que quedó o que va a ajustar. Me decían también que allá aumentaron muchísimo los autos, hay un tema de escasez también a nivel mundial, aumento de costos a nivel mundial, el tema de los containers, los contenedores, eso nos afecta a todos, a todo el mundo. Antes un contenedor costaba entre $2.000 y $3.000 desde China, hoy cuesta más de 10 y a veces no hay contenedores. Entonces, hay mucho que está bueno que entendamos de costos y está bueno el contexto en el que vivimos, más allá de lo complejo, para que entiendan la complejidad que puede tener los costos en el pricing y los costos en general, ¿no? Tomás me dice, igual hay que aclarar, la inflación no es siempre un fenómeno meramente monetario, esto ha sido un shock de oferta, la pandemia ha muchas chain supply hasta que se puedan... Sí, es correcto también. Es lo que hablábamos recién, que se rompió esa cadena, los costos subieron mucho del tema de la logística, entonces sí, obviamente tiene que ver con algo que sucede en todo el mundo, ¿no? Hay un corte de stock en todo el mundo y eso hace subir los precios. Con lo cual está bueno que tengan todo este background, que ya veo que lo tienen, que lo conocen y que entiendan que todo eso también es parte de lo que sucede con los costos, esa volatilidad que podemos estar viendo dentro de los costos y cómo eso después lo debemos trasladar en nuestros análisis. Entonces, volviendo sobre la pregunta ahora de cuánto, decíamos en el primero la cantidad real usada y en el segundo la pautada. Ahora, vamos a ver las diferencias y cómo contemplamos uno y otro en cada modelo de costeo. El resultante, como ven de nuevo, izquierda, factores que tenemos a disposición para consumir, la transformación hacia objetivos, y en el resultante, todos los que nosotros insumimos en la realidad van como parte del costo. Fíjense que en el modelo normalizado lo que decimos es que el costo normal de los objetivos, o lo que debería ir como costo normal, eso va al costo de mi objetivo final. Y lo que no estaba, o lo que supera esa normalización, o lo que yo había pautado en forma anterior, va como costo excedente. Y eso va a otros resultados. Entonces, de nuevo, fíjense que, al igual que le decíamos antes, no es que uno gasto más o en uno gasto menos. En los dos gasté lo mismo, ¿está bien? ¿Cuál es la diferencia? Yo decía, yo para armar este reloj gasto 500 pesos, ¿está bien? Entre variables y fijos son 500. Imagínense que en vez de gastar 500 gasté 550. En el resultante, obviamente, como costo van los 550. Ahora, en el de abajo, en el normalizado, yo voy a decir, el costo es de 500 y 50 son otros resultados o costos excedentes. Esa es la separación que yo hago, pero yo voy a erogar o voy a tener como costos totales, de alguna forma, esos 550. También en el primero le imputo todo a mi producto o al objetivo que quiero obtener o que obtuve. En el segundo separo los 500, que eran lo que yo digo que gasto habitualmente, y los 50 que gasté de más van como costos excedentes. También acá una aclaración, así como podemos hablar de costos excedentes, también podemos hablar de menores costos. Que puede ser que en vez de ser algo que sea negativo, sea favorable, gaste menos. ¿Está bien? ¿Qué sucede después? Bueno, tenemos entonces, a partir de estas dos preguntas que nos hicimos antes, de cuánto y cuáles son los factores que consideramos necesarios para la obtención de nuestro producto, tenemos estos 4 modelos, dice, de costeo puros. El primero, que es modelo de costeo variable resultante, ¿está bien? Solamente voy a tomar en cuenta lo variable y lo real o lo resultante. Otro que va a ser el modelo de costeo completo resultante, o sea, tomo todo, variable fijo y resultante. Otro, el modelo de costeo variable normalizado. Y otro, el modelo de costeo completo normalizado. O sea, esto es básicamente la combinación de lo que vimos antes. A partir de esos dos modelos que vimos, uno que responde a cuánto y otro que responde a cuáles, vemos que podemos hacer una combinación justamente de estos 4 modelos de costeo. ¿Ok? Para verlo en forma un poco más gráfica, y esto no va a hablar de nada diferente, sino simplemente lo van a ver graficado en forma diferente, fíjense que en este modelo que combinamos, ya no solamente variable, sino variable y resultante, tenemos a la izquierda factores, después tenemos en el proceso de producción acciones que van a conllevar
esa transformación de los factores hacia objetivos, y esas acciones conllevan esos costos que pueden ser variables o pueden ser fijos. Y en el variable resultante yo voy a tomar solamente como parte del costo de mi objetivo aquellos costos variables y por lo real. También los costos fijos van a ir al mantenimiento de estructura. En el caso del modelo completo resultante, ambos dos, tanto variables como costos fijos y por lo realmente insumido, van a ir como el objetivo realmente obtenido. ¿Ok? Entonces, en este caso, van los dos y van los dos por todo lo que yo consumí realmente. Ahora vamos al tercer caso, que sería el modelo de costeo variable, pero normalizado. O sea que acá fíjense que solamente lo variable debería ir como, las flechas un poco confusas, pero debería ir como eh, al objetivo final. Y después vamos a tener que aquellos costos fijos van a ir a la parte de mantenimiento de estructura, pero vamos a parar, en ambos casos vamos a separar los que son aquellos costos excedentes. Porque recuerden que acá estamos hablando del modelo normalizado. Entonces acá vamos a tener tres asignaciones, si quieren, de estos costos. Una al objetivo realmente obtenido. Después vamos a tener aquellos tantos costos fijos como variables excedentes a otros resultados y aquellos costos fijos normales a el mantenimiento de estructura. ¿Está bien? Entonces, en este caso tengo una separación en tres conceptos diferentes. Y después tenemos el modelo de costeo completo normalizado. ¿Está bien? De nuevo, fíjense que estamos hablando de normalizado, o sea que estamos viendo el ex ante, y acá vamos a tener que hacer completo, tanto variables como fijos normales, de alguna forma, van a ir a mi objetivo final, pero tantos variables como fijos excedentes van a ir a otros resultados. ¿Está bien? Acá no lo vamos a ver todavía, porque estamos viendo solamente la parte más teórica de modelos, pero es obvio que lo van a ver más adelante en presupuesto. Esto es un tema, el ABC del presupuesto, que es, bueno, ¿qué hago con esos excedentes? ¿No? ¿Cómo los analizo? Dice PNI es precio variable, no te sigo lo que es, que llamas PN. Precio normalizado. Es cantidad normalizada por el precio normalizado. Me pregunta por la parte de la fórmula de abajo. La fórmula de abajo, más allá que parezca compleja, es la clásica forma de la sumatoria de la cantidad física utilizada por el precio utilizado. La única diferencia que estamos viendo acá es que estamos usando las cantidades normalizadas por los precios normalizados. ¿Está bien? Esa es la única diferencia que estamos haciendo. Fíjense que también digamos, en lo anterior es la misma fórmula, no hay un tema de diferencia entre lo que estamos viendo, ¿está bien? Marcos pregunta si los cuatro modelos hay uno que se implementa más que otro. Yo creo que depende mucho de la industria, depende mucho de la complejidad y de la estructura que tengas. Si me preguntás a mí, tal vez lo más sofisticado es cuando vas a los modelos normalizados. ¿Por qué? Porque ahí vos vas a poder entender qué pasó con tu eficiencia, ¿no? O sea, imagínense que, no sé, grandes industrias, Toyota. No me imagino a Toyota en un modelo completo resultante, donde todo, no importa lo que pasó, listo, va al costo del Corolla, ¿está bien? ¿Qué hacen esas grandes empresas donde tenés un presupuesto, donde tenés un factor muy, muy grande de eficiencia? Bueno, vos tenés un modelo, un costeo de donde decís el Corolla vale, si vale el público, no sé, $12.000, tenés un costo de 6.000 variables y 1.000 fijos, y después vos vas a querer analizar las diferencias que tuviste, porque es así, y vas a entender, bueno, para no fue 6.000 fijos, no fue 6.000 variables, fueron 6.052. Bueno, entendamos dónde está la diferencia. ¿Qué pasó? Que hubo una falla, no sé, una parte mecánica, entonces tuve que, en vez de 3 piezas de un ítem, tuve que hacer 5 piezas de un ítem. O sea, esto es sumamente sofisticado en esas empresas muy grandes, porque si no, perdés el control, no sabés qué está pasando.
Entonces, así como te diría, seguramente en empresas grandes es muy factible que uses normalizado para poder entender esas diferencias de eficiencia, y aparte porque uno cuando lanza un producto, imagínense, no sé, Toyota o Apple sacando un iPhone nuevo sin saber lo que les va a costar. O sea, sin pedirle al departamento de ingeniería que tienen, bueno, decime el 14 qué costo va a tener. Y eso después obviamente se traduce en toda una campaña de marketing, una campaña de viabilidad, si el precio que le van a poner es un precio razonable, si el mercado lo va a aceptar o no, y en base a eso sacan un producto. Imagínense que no van a empezar a fabricar un teléfono nuevo sin saber cuánto les va a costar y cuál es el precio que van a tener que fijar y cuál va a ser el margen que van a obtener. Entonces, en ese tipo de grandes industrias siempre hay un ex ante, porque es lo que se quiere lograr, y si no logras eso, te diría que hay mucha gente que va a estar complicada, porque si no logras lo que dijiste que debería costar, vas a estar muy complicado. Después, obviamente, habrá que entender, bueno, sí, hay un corte en la cadena de suministros, bueno, sí, alguien se va a hacer responsable, obviamente, pero no es lo mismo que no haya aumentado, de nuevo, el componente monetario, por ejemplo, no sé, las baterías de litio, que no, tuve que usar en vez de una batería de, no sé, de 5000 mAh, una de 5500 porque falló el diseño, entonces ahora mi coste es más grande, bueno, ahí vuelan varios. Pero obviamente contra lo que pasó en pandemia no se puede hacer nada. Si hay un incremento en los costos por corte en la cadena de suministro, bueno, hay un componente más. Pero sí, todas esas grandes empresas analizan muy detalladamente cuál fue la diferencia entre lo planificado y lo real. Así que hay una cierta tendencia a que esas empresas usen modelos de comparación, o sea, normalizados. Y así como te digo esto también, ¿no? No me imagino una pyme o chiquita o no sé, alguien que está empezando con un proyecto personal a hacer un modelo normalizado. También va a empezar a producir y a ver cuánto le cuesta. No va a tener tampoco tal vez tan bien separados cuáles son aquellos costos variables y costos fijos. Eh, entonces seguramente va a ir por un modelo completo. Y punto, es lo que me costó y yo voy a tratar de lo que me costó sacar un margen y ese va a ser mi precio. Entonces, va a depender mucho del modelo de industria y de la estructura que tengamos y la complejidad que podamos soportar. Eh, Obviamente, después todo esto van a ver que está soportado en sistemas, digamos, nada de todo esto se puede hacer hoy en forma manual, todo está en sistemas, todo está muy bien digitalizado, informatizado, con mucho tablero de control. Parte de todas las materias que creo que está bueno que entiendan es que todo esto va a data, ¿no? A información. Y hoy está tan de moda todo esto que está bueno también que entiendan, ¿no? Nosotros cuando empezamos, bueno, yo cuando estudié, ¿no? Contabilidad, hablábamos que la contabilidad en definitiva es un sistema de información. También hay un montón de info, de data que se carga, y a través de esa data que se carga se obtiene información de esto, no sé, márgenes, de rentabilidad, de ingresos, de resultado neto, lo que sea, de vista. Eso es información a partir de data que cargaron miles de personas, que fueron cargando, no sé, factura de proveedores, recibos de cobranzas, asientos contables, lo que sea. Toda esa data se genera y genera en definitiva información muy valiosa. De hecho, los balances hoy para las compañías que cotizan es todo, ¿no? Eh, y hoy hablamos también de la data, pero mucho, en forma muy diferente, ¿no? Cuando hablamos de esta cantidad de información o de data que se genera para después hacer información, que también lo vamos a ver más adelante y me parece sumamente interesante, es como la versión, no 3 4 y 5 la versión 20 de lo que es la contabilidad de alguna forma, pero que en definitiva es lo mismo, es como convertir data en información y después cómo esa información, en este caso, la podemos monetizar. Pero lo que está sucediendo con las grandes empresas, estas, no sé, Facebook, Instagram, lo que sea, son todos los mismos, pues, no todos los mismos, pero todas las empresas que hoy empiezan a entender que hay que recopilar data para hacer mejores ventas o mejor producto o lo que sea, es básicamente esto, es básicamente el principio de la contabilidad, llamémoslo, que es recolectar data para hacer información valiosa. Pero bueno, obviamente estamos en una versión mucho más sofisticada, donde ni siquiera hay parámetros. La contabilidad tiene muchos parámetros, muchas reglas, obviamente. Imagínense que si nosotros quisiéramos hacer un balance como se nos ocurre hacer, sería un descontrol, o sea, darían números que quisiéramos que den, o sea, hay muchas reglas, muchas normas, y está muy normalizado.
en la parte de data y de recopilación de datos no es así, y justamente hoy hay carreras dedicadas muy interesantes a esto, ¿no? A científicos de datos, donde con programación, que no es muy compleja, mayoría de Python, que alguna vez han escuchado hablar, se hacen modelos estadísticos, se hacen extracción de información, o sea, eh, y de nuevo, con miles y miles de datos. Así que me parece sumamente importante lo que están estudiando en esta materia. Importante el contexto en el que vivimos porque justamente afecta muchísimo a costos y a precios, obviamente, y también para que vean esa diferencia, ¿no? Que lo hablábamos recién antes, cuando uno tiene un producto y a alguno le gusta la bolsa, seguro de los que están acá, que son muchos, hay casi 57 personas conectadas, seguramente le gusta mucho la bolsa. Bueno, fíjense la evolución de aquellos, o cómo fue en pandemia, cómo pegaron, por ejemplo, lo que tienen consumo masivo, lo que tenían supermercadismo, lo que tenían productos de lujo. Hoy dicen todos hay que apostar justamente a productos más de lujo porque en teoría van a mantener valor. En contextos inflacionarios, quién sabe lo que puede pasar con productos más masivos. Si la gente va a seguir comprando, y es lo que pasa en Argentina, ¿no? Pues va a seguir comprando el detergente Tide o va a comprar el que está más abajo porque no le alcanza la plata. Eh, no así en el consumo de lujo. El consumo de lujo va a ser siempre de lujo, va a ser un nicho muy chiquito. Entonces, el que compra Gucci, que compra Vuitton, va a seguir comprando esas marcas, más allá que aumente el 10% o el 7% del precio solamente por la inflación. Entonces, hoy hay todo un análisis de bolsa que dice que esas marcas que cotizan, así que pueden ver la información, son las que más o mejor van a poder resistir a la inflación. Obviamente, de nuevo, hablando de un problema de 7, 8 puntos, que en teoría el año que viene va a ser mucho menos, están hablando de 3, 4, pero bueno, que es un problema a nivel de costos, y es un problema a nivel de cómo fijamos precio, y es un problema a nivel de si nuestro producto que vendemos no tiene valor agregado, estamos complicados, ¿está bien? Porque vender un producto más caro y que la gente sienta que esto aumentó y sigue siendo lo mismo y no me genera nada, bueno, vamos a estar más complicados. Por eso es importante que entiendan el set completo de todo, ¿no? De precio, valor, costo, y los efectos, las diferencias entre el costo que viene por el componente físico, que es el físico, no debería variar, salvo eficiencias o ineficiencias. El componente monetario, que sí, es el que constantemente hoy está sufriendo impacto por todo lo que sucede en el mundo y en Argentina por otras cuestiones también adicionales. Pero me parece que toman la materia en un momento que está bueno para que lo entiendan mucho mejor. Si no, iba a ser aburrido, costo fijo, costo variable, normalizado resultante, nada varía, nada cambia y tenemos los mismos precios por mucho tiempo. Eh, Así que bueno, la clase de hoy es esto, es modelos. La clase que viene vamos a ver acumulación. Antes de que después no se desconecten todavía, porque paso un anuncio que es que a las 15 tienen el primer ABO. Ayer Marcelo seguramente se los comunicó por email o lo han visto en la publicación, que a las 15 se abre ese ABO y tienen media hora para contestarlo. ¿Está bien? Eh, yo las clases, y otro también, otro comentario que les hago, no sé cómo, y era más fácil cuando era presencial, espero poder verlos en alguna de las clases presenciales. Yo generalmente votábamos y decíamos si querían hacer un recreo en el medio, si pensaban que no. Yo generalmente cuando son clases que creo que podemos condensar en esto una hora y media, o más de una hora, te diría que hacemos un corte. Cuando podemos condensarla a una hora y cuarto, lo que sea, me parece que podemos seguir de largo. Pero si no, sí, si no vamos a hacer un corte, si no se vuelve demasiado tedioso todo, y más así a distancia y virtual. Pero creo que bueno, hoy el tema daba para hacerlo de corrido, y si tienen algo que repasar antes de meterse a las 15 horas en el lago, lo puedan hacer. ¿Descubierto es con nota el lago? Sí, entiendo que sí, es con nota. Así que si hay algo que tengan que repasar, repasen. Eh, y dejo este tiempo ahora, si quieren, para hacer preguntas. Con cámara de preguntas. Supongo, la verdad, es la primera vez que creo que hacemos agua en la materia. Le puedo preguntar a Marcelo, ahora si me contesta. Eh, pero sí. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos seguro. Eh,
a las 15 va a estar habilitado. Bueno, veamos si me contestan, ¿no? Pero yo supongo que sí. Y si no, bueno, vamos a poder preguntar un poco antes. Yo si no le digo a Marcelo que les mande un mail a todos para confirmar esto. No sé si la hago automáticamente lo hace o no. La verdad que de nuevo es algo nuevo para por lo menos para mí. Bueno, preguntas sobre esta parte. ¿Hay alguna? Bueno, si no hay alguna, bueno, un placer, un gusto conocerlos. De a poquito vamos a entrar en otros temas que también son interesantes. Así que, y si hay preguntas, la semana que viene va a estar de nuevo conmigo para ver la parte que sigue de esta unidad 2, que es acumulación de costos. Así que guárdenselas o las que tengan, anótenlas y las vemos la semana que viene. ¿Muy bien? Bueno, por mí nada más. Buena semana para todos. Chao, chao.